Esa meta que vienes posponiendo desde hace tanto tiempo, esa decisión que tú sabes que ya deberías haber tomado muy dentro de ti, pero tienes todas estas justificaciones, todas estas razones de por qué todavía no, una más válida que la otra, porque para explicaciones estamos mandados a hacer. Hasta que eventualmente te das cuenta, como me pasó a mí, luego de casi 5 años de justamente posponer una decisión, que muchas de estas justificaciones y razones del por qué todavía no había sido, realmente eran excusas. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal, en un episodio en donde me toca ser bastante honesta y bastante vulnerable. Y de alguna manera esto va a servir como puente hacia o desde el episodio anterior, en donde estuvimos hablando un poco de los pivots, en donde estuvimos hablando un poco de estos diferentes procesos que he estado viendo a varias mentoras, coaches, referentes y personas en mi ecosistema digital, si se quiere, tanto personas, más que nada personas que conozco o si no mínimamente personas cuyo trabajo admiro, amo lo que hacen, aprendo de ellas, y ver estas nuevas, distintas direcciones, vertientes, oportunidades que están explorando, para mí ha sido bastante llamativo y también ha sido algo que me ha motivado a explorar otros caminos para mí. En el episodio anterior les llegué a mencionar brevemente que yo también estaba por iniciar mi propio pivot, que yo también estaba por iniciar un nuevo journey hacia algo diferente o hacia algo que quizás no tenía en los planes cuando empezó el año. Sin embargo, no me di la oportunidad de nombrarlo textualmente, no me di la oportunidad de decir exactamente qué iba a hacer. Y cuando digo que me toca ponerme honesta, vulnerable, es porque eso es gran parte de lo que yo quiero seguir transmitiendo a través de estos espacios, pero también porque es un ejercicio para mí de salir de la zona de confort, de hablar de algo en donde puedo llegar a fallar, en donde puedo llegar a no obtener los resultados que quiero, y a diferencia quizás de otros pivots o de otras direcciones que he llegado a seguir recientemente que me han llevado a salir de la zona de confort y me han llevado a hacer cosas nuevas. Quizás la parte de lo que puedo perder o qué significaría fallar no se sentía tan pesado, no se sentía tan relevante, se sentía como que igual podía comunicarlo y compartirlo desde esto es una anécdota de vida y por allí si no funcionó ya está. Aquí toca una fibra un poco más importante y un poco más personal, porque se trata de un journey que para mí empezó hace muchos años, desde el momento en que yo decidí estudiar psicología, desde el momento en que hago mi maestría, desde el momento en que me licencio por primera vez, y cómo de alguna manera por diferentes circunstancias de la vida mi camino tomó otra dirección y otro sentido, pero siempre o desde hace varios años había un paso en particular que inicialmente era el siguiente, después me desvié y por mucho tiempo justifiqué el por qué no lo estaba siguiendo, y finalmente hace un par de semanas aproximadamente tomé la decisión de volver a retomar ese paso, tomé la decisión de volver a salir de la zona de confort, tomé la decisión de que mi lock-in de los próximos 3 meses sea volver a los estudios de alguna manera. Y básicamente esto tiene que ver con que finalmente, después de casi 5 años de ser elegible, finalmente tomé la decisión de ir por mi siguiente examen de licenciatura. Esta sería para mi licenciatura clínica. Esto sería para yo poder tener mayor independencia laboral, mayores oportunidades y también herramientas y conocimiento y capacidad para yo poder seguir brindando un servicio de utilidad a mis clientas. Y si no, mínimamente funciona como ejemplo y como evidencia de lo que uno predica y pone en práctica.
porque si bien gran parte de lo que yo vengo compartiéndoles desde hace un tiempo, y yo diría sobre todo desde que empezó el 2026, está enfocado en mindset, está enfocado en lo que crees, lo creas, está enfocado en tu sistema de creencias en general, está enfocado en salir de la zona de confort, está enfocado en cómo trabajamos el síndrome del impostor. Gran parte de esa comunicación ha venido desde un lado de ser la experta, ser la que conoce del tema y ser la que te enseña cómo ponerlo en práctica. Pero hace tiempo no me retaba a mí a ser quien estuviera ahora en la posición de ahora te toca a ti salir de la zona de confort. Ahora te toca a ti afrontar el síndrome del impostor. Ahora te toca a ti cambiar tu sistema de creencias, y específicamente este journey empieza cuando reconozco finalmente que muchas de las justificaciones que yo venía dándome a mí misma y a veces hacia afuera también, realmente eran excusas, realmente era lo estoy viendo de otra manera para no reconocerte que esto es algo que ya podía haber hecho, esto es algo que ya podía haber logrado, pero por flojera, complejidad, decirle sí a otras cosas, seguí poniéndolo en un segundo plano, y finalmente el sentirme confrontada para bien, el sentirme vista por quienes reconocen mi talento y reconocen todo el camino que vengo trabajando desde hace tanto tiempo y reconocen el potencial que yo puedo implementar de diferentes maneras para seguir ayudando a personas, tanto en un espacio terapéutico como en un espacio de mentoría, como en un espacio en donde ayude e impulse a otras personas. Para yo poder hacer eso, este paso va a ser crucial. Para un breve contexto y para conectar un poco con el episodio de la semana pasada del Pivot, que les recomiendo quizás empezar por allá para que todo esto tenga más sentido. Y si no saben de qué les hablo, tienen el episodio disponible para verlo o escucharlo en Spotify, YouTube o Apple Podcasts bajo Esperando la Señal. Y para aquellos que quizás sean más nuevos por este espacio y no sepan este backstory, brevemente les comento de que gran parte de la razón por la que yo me vine hace 15 años a los Estados Unidos, específicamente a New York, tenía que ver con los estudios. Yo tuve la oportunidad, cuando todavía estaba en el colegio, en bachillerato, de tomar una clase de psicología, y para mí fue así como que esto es lo que yo quiero estudiar, esto es lo que yo quiero hacer, y tuve la oportunidad de venir a estudiar para acá porque, por razones que hasta el momento desconozco, en la ciudad de donde yo soy no había ninguna universidad que ofreciera la cátedra o la carrera de psicología. Entonces se me da la oportunidad de venirme para acá, hago esos estudios, eventualmente entiendo que el sistema educativo en este país es muy distinto al de nuestros países en Latinoamérica, o vamos a decir en este caso específicamente Venezuela, en donde si bien toma más años ese estudio universitario, una vez que te gradúas tienes la suficiente preparación para poder ejercer de una vez, a menos que seas o médico o algo ya más en donde necesitas cierta especialización. Pero por lo menos para la parte de psicología, por lo menos para la parte de salud mental, tienes la suficiente preparación en donde puedes empezar a ejercer una vez que te gradúas. En cambio, acá, si bien al principio yo pensaba que, bueno, tienes un título universitario en los Estados Unidos, de New York, eso obviamente es como lo más top, realmente la parte de estudio es un poco más básica, y para poder ejercer como psicoterapeuta, como psicóloga, como alguien que brinda terapias, es necesario tener un siguiente nivel de educación, es necesario mínimamente una maestría. Es allí en donde en mi último año de universidad, en una de las pasantías que tuve la oportunidad de tomar en un non-profit, descubro esta otra carrera llamada Social Work, o este máster en Social Work, que me iba a permitir en 2 años obtener el suficiente conocimiento y preparación para poder ejercer como psicoterapeuta. Entonces aplico a este programa, tengo la oportunidad de quedar, me gradúo, y luego de eso hay que tomar un examen de licenciatura, en donde básicamente tuve la oportunidad, entre graduarme y el primer trabajo que iba a tener, de un mes y medio, en donde tuve ese espacio para enfocarme de lleno
en la parte de estudio. Y hago énfasis en este punto en particular porque hasta esa fecha yo solamente venía siguiendo ese camino. Yo solamente conocía de que esto es lo que voy a hacer, no solo lo que voy a hacer ahorita, lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y adicionalmente había una necesidad puntual de yo obtener esa licenciatura para poder ejercer, porque básicamente me atrevo a decir que en el 95% de los trabajos a los que yo fuera a aplicar como psicoterapeuta, sí o sí iba a necesitar esa licenciatura, como mucho en los primeros 6 meses de empezar, ya que yo tenía un contrato, ya que yo tenía una oferta, ya que yo tenía una fecha de inicio, y para mí era como, yo ni siquiera voy a aplicar a una licencia provisional de 6 meses, es como, yo voy a tomar este examen, yo lo voy a pasar a la primera. Me preparé de lleno, como les digo, entre un mes, mes y medio, estudiando todos los días. O sea, mi enfoque literal por 6 semanas fue levantarme, ir al gimnasio, estudiar como por 4 o 5 horas al día, tomar el examen, lo pasamos a la primera, empiezo a trabajar, todo maravilloso. Fast forward un año después, básicamente, en donde la vida dijo, te voy a dar la vuelta completamente, y es cuando pierdo, o bueno, no pierdo, pero básicamente nos hicieron layoff a 300 empleados bajo esta iniciativa para la cual yo trabajaba, ese primer trabajo soñado. Me toca empezar a buscar otro tipo de trabajo, y en medio de la desesperación, y hago mucho énfasis en cómo me sentía en cada fase y qué estaba pasando en cada fase, porque siento que también eso condiciona un poco la toma de decisiones y todo lo que fue pasando. En ese momento, el enfoque, la prioridad, lo principal era, necesito conseguir otro trabajo para poder mantener mi visa, para poder seguir en este país, básicamente. Y es cuando se me da la oportunidad, me dan la oferta de trabajar en un hospital. Aquí es donde ocurre un punto quiebre, al menos en mi vida, y hay como un pivot que yo no venía buscando, un pivot que yo no tenía planificado, pero un pivot que iba a transformar muchas cosas a nivel personal y profesional, y que siento que de alguna manera me ha llevado al punto en el que me encuentro hoy, en donde esos caminos se van a volver a unir. Básicamente lo que ocurre es que empiezo este nuevo trabajo. A los 2 meses de empezar, entra la pandemia, el COVID, y yo fui bastante afortunada en que ese primer año laboral lo pude hacer remoto, lo pude hacer desde casa. Y es la primera vez en donde tuve la oportunidad de experimentar hay la posibilidad de poder hacer trabajos desde casa. Es la primera vez en donde empiezo a ver las redes sociales como algo más que el álbum de fotos que uno comparte y le da like entre amigos, o que si comparto las fotos con mi tía, con mi mamá y ese tipo de cosas, algo como mucho más orgánico, informal. A veces honestamente lo extraño, y creo que muchos llegamos a veces a ese punto porque se ha perdido un poco como eso más orgánico y casual, pero esa es otra historia para otro episodio. Y básicamente es cuando empiezo a explorar todas estas otras avenidas creativas, todas estas otras avenidas de comunicación, todas estas otras avenidas en las que puedo compartir mi conocimiento, mi expertise, mi historia, las herramientas con las que he venido trabajando, las formas en que puedo ayudar a otras personas afuera de un espacio terapéutico, afuera de una sesión de terapia. Y fue una fase exploratoria bastante linda, bastante interesante. Y un año después de eso nos toca volver a la, entre comillas, normalidad. Si me pregunta a mí, creo que nunca volvimos 100% a la normalidad, pero nuevamente para otro episodio. Y para mí allí empieza una resistencia muy grande, y nuevamente me enfoco en las emociones y sensaciones, porque muchas veces ellas llegan a condicionar o a acompañar diferentes procesos y no nos damos cuenta del impacto tan grande que pueden tener en nuestra toma de decisiones. En ese momento, cuando mi paso de 100% remoto a 100% en la oficina, empecé a tener una resistencia enorme en el ámbito laboral, pasar de tener cierto balance, vida, profesión, trabajo, de tener mayor flexibilidad, de poder dedicarme a mi trabajo 9 a 5 a la par que estoy construyendo el espacio del podcast, a la vez que estoy construyendo mi presencia digital, a la vez que empiezo a explorar el trabajar con marcas, a la vez que empiezo a explorar el tema de las mentorías y todo este tipo de cosas, porque tenía la flexibilidad, el tiempo y la capacidad de hacerlo. Y ahora vuelvo a estar en un
espacio que no es el espacio deseado para mí. Yo pasé de, en mi primer trabajo, tener mi oficina propia y ver pacientes uno tras otro y brindar servicios y sesiones de terapia, cosa que me encanta, me apasiona, a hacer otro tipo de labores, otro tipo de trabajos en donde realmente no estaba dando terapias, estaba igualmente ayudando a pacientes, pero con otro tipo de necesidades, trabajando en un hospital que creo que nadie necesariamente dice mi lugar feliz es un hospital, a menos que seas un doctor o enfermera, pero para mí era como estar en un cubículo, básicamente como un storage unit que convirtieron en unas oficinas y sentir que estaba perdiendo el tiempo, sentirme desconectada de mi trabajo, sentir que ya no me estaba gustando lo que hacía, cuestionarme una y otra vez si había tomado las decisiones correctas en cuanto a estudié lo que era, seguí el camino que era, quizás esto no era para mí, ahora hay otras cosas que me están gustando, pero tengo este miedo de, pero yo estudié esto y me tengo que quedar por esta vía, yo no puedo estar explorando todo esto. Y fue una de las primeras oportunidades de yo justamente explorar y cuestionar muchos de esos sentimientos encontrados, mucho de ese síndrome del impostor, mucho de la mentalidad que yo tenía en cuanto a lo que uno estudió, el journey que uno sigue, la posibilidad y permitirnos cambiar de opinión, cuestionar cosas, quizás buscar otras maneras en que puedes seguir utilizando ese conocimiento, expertise, herramientas de una forma no convencional, no tradicional, única, en donde igual vas a ser de servicio, en donde igual vas a estar ayudando y en donde igual vas a poder tener un impacto positivo en los demás. Y a la par que ocurre todo esto y yo me encuentro en esta mezcolanza de qué hacer, qué decisión tomar, cómo me estoy sintiendo al respecto, llega el momento en donde soy elegible para mi licencia clínica. Para contexto, luego de 3 años de una licencia regular, que es la que yo obtuve en el 2018, unos 2 meses después de graduarme del posgrado, y luego de haber colectado, trabajado unas 3.000 horas brindando servicios uno a uno, brindando ayuda, brindando terapia, brindando algún tipo de servicio puntual a pacientes y tener 3.000 de esas horas acumuladas, eres elegible para tomar una siguiente licenciatura, que significa otro examen, que significa otra ronda de estudios, que significa volver a sentarte frente a una computadora por 4 horas y poner todo ese conocimiento allí y rezar de que pases ese examen a la primera, porque si no, lo tienes que volver a pagar, te tienes que preparar, en fin. En ese momento ya yo era elegible, pero esa elegibilidad llega a mí cuando yo me encuentro en este punto en donde siento de que ya esto no es para mí, estoy medio en esa crisis profesional, personal, como la quieran ver, y cada vez más era un desligarme, desencantarme, desconectarme de lo que venía construyendo profesionalmente como psicoterapeuta para continuar metiéndome lo más posible con el tiempo que tenía, con las herramientas que tenía en todo este ecosistema digital que venía construyendo, con mi marca personal, con mis servicios, con el podcast, con las redes, y seguir alimentando eso que alimentaba mi pasión. Era lo que encendía la chispa creativa en mí, era lo que me hacía sentirme valiosa y útil, a pesar de que en mi trabajo, por más de que tuviera esa desconexión, igualmente todos los días estaba al servicio de mis pacientes, igualmente estaba ayudando, igualmente estaba teniendo un impacto, pero no me estaba permitiendo verlo porque mi perspectiva en ese momento era como, esto no me gusta, yo siento que estoy haciendo clock in y clock out, yo me quiero ir de aquí y esto no es lo mío. Entonces, si ya yo sé que me quiero ir de aquí, si ya yo sé que ya no voy a seguir estando, o mi sueño, mi deseo en este momento es que eventualmente yo me vaya de acá y lo pueda hacer mediante ese pivot hacia algo que yo pueda construir por y para mí, un negocio propio, este ecosistema de ofertas y servicios que me permitan eventualmente poder tener suficientes ingresos para dejar este trabajo. ¿Cuál es el propósito de yo tomar ese examen? Ahorita no me va a hacer ninguna diferencia. Si yo me preparara, sacara el tiempo, lo tomara y lo pasara a la primera, igualmente voy a seguir haciendo el mismo trabajo, prácticamente voy a seguir teniendo el mismo salario, entonces no tiene sentido. ¿Para qué? Primera justificación. Entre comillas, justificación. Ahí empieza todo el journey, año tras año, desde el 2020.
2021, como desde el 2022, vamos a decir aproximadamente, que es cuando empieza lo de la elegibilidad en mi caso, en donde esta fue mi manera de ver la situación. Yo no quiero estar aquí a largo plazo, no me vale y no tiene sentido el yo invertir dinero, tiempo y energía en un examen cuando realmente yo lo que quiero es seguir invirtiendo en lo mío. Y llegamos al 2025, el año pasado, en donde se viene una serie de pivots, algunos deseados, escogidos, trabajados, otros que tocó y había que aceptar. Entre ellos, de alguna forma, llega el final de ese trabajo, que si bien ya yo lo venía deseando, decretando y manifestando por un tiempo, no necesariamente quería que fuera en esos términos, en esa situación, porque fue el término de un trabajo a raíz del término de una visa. A la misma vez estoy en proceso de mudanza, entonces fueron demasiados cambios al mismo tiempo y fue la otra vez sentirme un poco perdida, fue la otra vez sentir que me faltaba un poco la dirección, tenía ese miedo incluso de hablar de este tipo de cosas de cara al público y más allá de miedo a fallar, era el miedo al que dirán, era el miedo o la duda o el cuestionamiento personal de sentir de que ya debería haber estado en otro punto, ya yo debería haber conseguido esa libertad financiera que tanto he querido, yo debería haber tenido la posibilidad de irme hace tiempo, ya yo debería estar en otra posición, en otro lugar, y era todo este debería, porque caí en la comparación de dónde están los demás, porque caí en la comparación del journey de otras personas, porque caí incluso en la parte laboral, y esto me llegó a pasar cuando veía a otras personas que ya habían obtenido su licenciatura, y a pesar de yo haber dicho de que, pero no es lo que quiero hacer en este momento, hasta con esas personas me llegué a comparar de aquí me quedé demasiado atrás y por este lado no estoy en donde debería. Y todo eso se mantuvo. Incluso empecé a tratar de irme completamente hacia el otro lado, buscando oportunidades laborales y buscando otro tipo de experiencias que nada tenían que ver con psicoterapia, con salud mental, con todo lo que me le vengo dedicando tanto tiempo y cariño desde hace años. Y esto no significa que si tú te encuentras en ese punto de ya no quiero hacer más esto, ahora quiero hacer lo otro, no sea válido. Para mí fue eventualmente entender que no era que no quería hacer más eso, sino que no estaba en el entorno, el espacio, en las condiciones que eran favorables para mí o que me permitían existir en mi zona de genio, que me permitían sentirme de valor y de utilidad. Y eso terminaría llegando este año con una oportunidad actual que se alineaba de manera maravillosa a todo lo que yo quería. Cuando yo empiezo el año y yo hago mi vision board, que de hecho mientras le estoy grabando lo estoy viendo porque a propósito lo puse en mi escritorio para verlo todos los días, y no solo verlos todos los días, sino que siento que ha sido el vision board más intencional que yo he creado hasta la fecha, porque literalmente me puse a mí en él, me puse en imágenes haciendo, obteniendo todo aquello que he querido para este año y que ya varias de esas cosas se han vuelto realidad. En parte sí por la manifestación, pero en parte también por el trabajo que hemos puesto y el permitirme cuestionar, el permitirme ver las cosas desde otra perspectiva, el permitirme hacer las cosas diferente. Y una de esas cosas fue eventualmente decidir, ok, me encantaría idealmente tener un trabajo mínimamente híbrido. O sea, yo ni siquiera me estaba permitiendo pensarlo desde la expansión y desde todo lo que hay disponible y es posible, sino bueno, si yo puedo pedir como que un mínimo, una cosita, me encantaría que por lo menos sea híbrido. Sería ideal que fuera remoto, pero vamos a poner híbrido como para ser un poco más realista y quizás no pedir tanto. Nuevamente entra la parte del cuestionamiento interno y el cuestionamiento de qué tanto creo que soy capaz de obtener eso, qué tanto creo que está disponible, qué tanto creo que lo merezco incluso. Y llega esta oportunidad a mí en donde literalmente yo apliqué un día y al otro día ya me estaban llamando, al otro día ya me estaban entrevistando y al otro día ya me estaban dando la oferta, y para mí fue como, esto no es posible. Incluso cuando las cosas van saliendo bien, que suele ser cuando más nos cuestionamos, yo estaba como, no, aquí tiene que ir algo mal. No puede ser. No puede ser que yo conseguí una oportunidad en donde vuelvo a brindar sesiones de terapia, en donde lo voy a poder hacer desde la comodidad de mi hogar, en donde voy a poder escoger mi propio horario, en donde esto es maravilloso y literalmente puedo trabajar desde cualquier parte de los Estados Unidos. Es como, esto no puede ser. Y sí fue, y ha sido, y ha permitido que yo
vuelva a conectar, y por eso les digo, a veces es ver las cosas desde una perspectiva diferente. Para mí ha sido el volver a conectar con ese amor de mi profesión, con esa dedicación a brindar espacios terapéuticos, brindar espacios de soporte, de ayuda, de apoyo, de no juzgar, de a veces incluso ser la primera línea que tiene alguien en su vida, de sentirse escuchado de verdad y sentirse aceptado y sentir de que esta persona puede ayudarme, esta persona entiende por lo que yo he atravesado, y a pesar de que quizás he intentado hablarlo con otras personas y no me están entendiendo o me juzgan o me critican, finalmente encontré un espacio en donde puedo ser yo y puedo hablar de todas estas cosas y puedo procesarlas y puedo sanar, y para mí es un honor y algo maravilloso el poder ser quien sostiene ese tipo de espacios. De hecho, mucho de esto, cuando estaba en el hospital, al no tener la posibilidad de hacer eso que amo, es lo que termina incentivándome a de qué otras maneras puedo utilizar todo este conocimiento, expertise y herramientas fuera de un espacio terapéutico, ya que en lo laboral no lo estoy teniendo. Y es así como nacen justamente los programas de mentoría. Es así como empiezo a darme cuenta de que puedo ayudar a otras personas fuera de un espacio netamente de terapia a atravesar todas estas situaciones de exponerse al público, de hacer cosas por primera vez, de salir de la zona de confort, de trabajar su sistema de creencias, de realmente creer al 100% y sin duda que son capaces de lograr esos sueños, esos deseos y eso que tanto vienen manifestando, pero que quizás gran parte de esa vocecita interna todavía les decía como: por ahí estás pidiendo mucho, yo no sé si es para ti, o mira, está lindo que lo sueñes, pero vuelve a la realidad, vuelve a jugar pequeño. Y para mí era como, no, vamos a cambiar todo eso a través de estos programas, a través de estas mentorías e incluso a través de mi experiencia personal. Y una de las maravillas que ha traído esta oportunidad tan expansiva para mí fue justamente el ahora yo estar en la posición de que alguien más me haga sentir vista, de que alguien más me haga sentir reconocida, de que alguien más me haga ver mi talento, mis skills y todo lo que yo puedo seguir contribuyendo a un siguiente nivel. Para mí quizás lo estaba viendo desde una perspectiva nada más de esto es lo más que yo puedo dar, esto es lo más que yo puedo hacer. Y cuando finalmente tienes a alguien enfrente de ti que te hace preguntas a veces tan básicas pero tan necesarias como ¿qué te está deteniendo de tomar estos pasos? ¿Qué te está deteniendo de perseguir esas metas? ¿Qué te está deteniendo de salir de la zona de confort e ir tras eso que tú sabes que tienes la capacidad de hacer? Y precisamente a través de una de esas conversaciones con esta persona que es mi actual supervisora, fue para mí el entender de que, ok, todo este tiempo que yo venía utilizando las justificaciones de no necesito tomar ese examen, esto es algo que ya yo no voy a hacer, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo? Con lo que tengo ahorita, las herramientas me basta y me sobra para yo poder hacer mi trabajo. Fue eventualmente darme cuenta de que son excusas, porque yo sé que puedo dar más, porque yo sé que tengo la capacidad de hacer lock-in por 3-4 meses e integrar un sistema de estudio a mi día a día, el poder prepararme para yo tomar este examen y luego tener una nueva llave que va a abrir puertas y luego tener una nueva oportunidad que va a abrirme un mundo de posibilidades y de otras oportunidades y de otras cosas maravillosas si yo me permito retarme, si yo me permito darme cuenta de que aunque hayan pasado 5 años desde el primer día que yo he sido elegible, no significa que llego tarde, significa que llego en el momento preciso. No significa que ya no lo voy a poder hacer, sino que ahora tengo la motivación, el drive, el deseo que en ese momento no estaba teniendo. No significa de, ay, pero es que todo el mundo ya lo hizo, entonces ahora que tú lo vas a hacer. Es el entender de que en este momento tengo mayor capacidad, tengo mayor entendimiento de los procesos, tengo la posibilidad, incluso con las condiciones que tengo ahorita mismo, de mayor disponibilidad de tiempo, de energía, de sistemas, tengo una mejor salud mental, tengo una mejor capacidad de organización sin sentir que estoy multitasking, tengo una mayor capacidad de decir que no a distracciones y de realmente enfocarme de lleno con esto. Y eso también nació en parte con otra
otro proceso que les he venido mostrando, y aquí es donde viene la otra justificación o quizás la otra razón por la que casi no hablo de esto, como me pasó en el episodio anterior y en donde solo lo iba a dejar como que muy general, muy muy bueno, cuando llegue la meta les cuento, y finalmente todo esto me permitió darme cuenta de que no, muestra tu proceso, porque eso es precisamente lo que tú invitas a hacer y motivas a hacer y acompañas a hacer a tus clientas. ¿Por qué no lo haría yo? ¿Por qué no sería ahora yo el ejemplo de eso de lo que yo predico? Yo también lo puedo poner en práctica. Y para mí ese proceso inicial fue el tema de las carreras. ¿Cuál es la diferencia principal aquí? Y fue otra cosa que a mí me tomó un tiempo como entender. Es el hecho de que con el tema de las carreras no había una expectativa ni externa y ni siquiera o en especial desde mí misma. Yo no empecé a correr con la expectativa de voy a volverme la maratonista más increíble de la vida. Yo no empecé a correr con la expectativa de que voy a poder tener el mejor tiempo posible. Para mí fue tengo la invitación a hacer algo nuevo. Esto es algo que nunca me había planteado. Esta es una oportunidad en la que yo puedo cuestionar mi sistema de creencias en cuanto a mi nivel atlético, en cuanto a mi capacidad de correr, en cuanto a mi capacidad de hacer algo que es más un deporte, cuando por mucho tiempo mi sistema de creencias me indicaba de que esto no era para mí, yo tengo 2 pies izquierdos y los deportes es como, no funciona. Déjame en el gimnasio, yo hago lo básico, me mantengo y ya está. Entonces fue retarme, fue salir de la zona de confort y fue de alguna manera sentir que estaba empezando de cero, aunque de nuevo, como les expliqué en el episodio anterior, realmente nunca se empieza de cero. Siempre hay experiencias y conocimiento anterior que puedes aplicar a esta nueva fase, a este nuevo pivot, a este nuevo camino. Y definitivamente el correr no fue la excepción. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué me fue mucho más fácil el poder hablar de este journey y poder mostrárselo y seguir contándoles de ello versus casi no hablar de este tema de la nueva licenciatura, justamente por el tema de las expectativas, porque para mí era estoy intentando algo nuevo y ya está, y voy a dar lo mejor de mí. Y si no funciona, si a lo mejor al mes digo, ya no quiero hacer esto, o ya no quiero correr carreras, o esa meta que originalmente nos planteamos de vamos a correr un maratón completo, es algo de que, mira, ya no me es realista o no me provoca y no quiero y ya, lo puedo hacer y nadie me va a juzgar. Y yo misma ni siquiera me voy a juzgar, o al menos no tanto, porque nunca tuve la expectativa de que tengo que tener cierto resultado. Para mí fue lo sigo haciendo, y eventualmente ese proceso me fue cambiando el mindset para yo darme cuenta de que, mira lo que soy capaz. De repente me está gustando este proceso. De repente es algo que me estoy retando a todos los días poner un poquito más de mí. De repente me estoy retando a ver de cómo puedo mejorar el tiempo, cómo puedo mejorar mi rendimiento, cómo puedo mejorar en cuanto a la distancia que estoy corriendo en 1 hora en comparación a lo que podía hacer hace un mes o 2 o 3, y empezar a llegar a diferentes metas con cada carrera, empezar a mejorar cada vez más y poder mostrar el proceso. Pero era mucho más fácil porque para mí todo era ganancia. No había un contexto en donde fuera el fallé o no lo logré, como mucho quizás hubiera sido si decidía no correr el medio maratón, que hasta ahora ha sido nuestra carrera más larga e importante, cuando la realidad para mí era como, no tengo una expectativa de que tengo que terminar en cierto tiempo, no tengo una expectativa de que lo voy a hacer perfecto, si acaso la única expectativa que tengo es llegar a la meta. Como pueda, en el tiempo que pueda, como yo determine, como mi cuerpo rinda ese día, pero no está la expectativa de que si no llegué antes de las 2 horas, significa que fallé. Muy distinto a este proceso que está directamente enraizado en algo que 1, siento que ya debería haber hecho. 2, constantemente he llegado a caer en esa comparación de ya tengo otros colegas con los que ya tienen esa licenciatura, ya la vienen utilizando desde hace tiempo, ya vienen también teniendo su propia práctica privada y como su propio negocio en base a terapias, y yo no estoy ni cerca de allí por el tema de que me falta este punto, y para mí era confrontar un poco esa realidad o al menos esa perspectiva a través de la cual venía viendo este proceso. Ahora me permito ver de que cada quien lleva su propio timing, su propio journey, y no es quién llegó primero, no es si te licenciaste al día después de ser elegible o 5 años después, es que tú sigas el sistema
acorde a ti, es el entenderte que también cada quien tiene sus diferentes caminos, sus diferentes pivots, sus diferentes obstáculos, sus diferentes crisis existenciales, laborales, y todo esto, si bien suma el tema de las justificaciones, el paso que me faltaba era no tomarlo como esta es la razón por la que no la estoy haciendo, sino a pesar de todas estas realidades, de que yo me he tomado más tiempo que otros, de que yo pasé por un punto en donde sentí que esto no era para mí y no lo iba a hacer, ahora desde una nueva perspectiva, el reconectar con mi profesión, el tener el tiempo, la disponibilidad y la capacidad, ahora me voy a permitir hacerlo a mi manera y en mis tiempos. Y luego de ello hay otras capas también, como aquí sí puede haber un fallar desde mi perspectiva, que es, obviamente, no pasar el examen, no llegar a rendir de la manera que quiero y que espero y tener que después volver a tomarlo, volver a prepararme, volver a pagar los fees. Y sí, hay una parte de que si bien al principio yo no sentía que el fallar era la razón por la cual no lo estaba haciendo, ahora que ya he empezado a tomar pasos en pro de, se siente mucho más real. Porque una cosa es pensar y considerar y tener como todas estas hipótesis de cómo sería si yo me doy la oportunidad de perseguir esa meta, ese sueño, ese objetivo. Y otra cosa es cuando ya estás en el meollo del asunto. Otra cosa es cuando ya empezaste a transitar el camino. Ya no es una teoría. Ahora lo estás poniendo en práctica y la realidad se siente mucho más. Y justamente el pasar de la tesis a la realidad es otra de las razones por las que estoy decidiendo abrirme con este tema, que quizás para algunos lo vean como tienes que tomar un examen y ya, no big deal, pero para mí es un punto trascendental y una decisión importante, porque de nuevo es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, es algo a lo que me voy a tener que dedicar por los próximos meses, adicional a todo lo que ya vengo construyendo y co-creando. Pero es permitirme la oportunidad de justamente ponerme en esa posición de ser la evidencia de lo que predico, de lo que enseño y de lo que comparto, no solo en mis redes, en mi presencia digital, sino también en ese trabajo uno a uno que tengo la oportunidad de construir con mis clientas. Es el hecho de no te voy a hablar o no te voy a seguir hablando solamente desde una perspectiva de la profesional, desde una perspectiva de la mentora, desde una perspectiva de la experta o la que sabe todo. Me estoy poniendo también en el punto de partida, de alguna manera, en el permitirme tomar una decisión que venía posponiendo, en el permitirme creer que es posible, en el permitirme trabajar todas estas creencias limitantes y síndrome del impostor y todas estas dudas que ya vengo sintiendo desde el momento en que hace un par de días hice el pago de la registración para poder tomar el examen. Desde hace unos días empezar a contactar a mis supervisoras anteriores para toda la documentación que necesito presentar para tomar el examen, desde tomar la decisión de invertir en los materiales de estudio para empezar a prepararme, ya se va volviendo cada vez más real y ya no queda solamente en una teoría. Así que esta es mi oportunidad de nuevamente construir en público como lo he llegado a hacer en otras oportunidades, solo que acá hay una posibilidad real de fallar o al menos de no conseguir los resultados que deseo, y es parte del proceso, es parte de la realidad de iniciar un camino nuevo o transitar un camino distinto, y quiero permitirme la oportunidad de mostrarte que es posible. Quiero poder mostrarte cómo se ve un proceso realmente, no desde el ya lo logré o te estoy grabando esto cuando ya tengo meses preparándome y mañana tomo el examen y sé que lo voy a pasar, sino desde este momento en donde mañana deberían llegar los resultados, los materiales de estudio, mañana va a empezar ese journey como tal, el hacer la auditoría semanalmente de cómo viene mi preparación, de tomar diferentes exámenes de prueba y ver cómo va siendo mi resultado
semana a semana, mes a mes, el saber de que también tengo una fecha tope para la cual me tengo que cumplir, porque la licenciatura actual que tengo se renueva cada 3 años. Y justamente este año, el 30 de noviembre para ser más específicos, para ponerle fecha y nombrar todo textualmente, es cuando o ya tengo que haber pasado este examen o me toca renovar para 3 años más, lo que significa volver a pagar. Esta vez dije, ¿sabes qué? Voy a tomar esa fecha como la fecha tope para la cual ya tengo que haber presentado el examen. Ya me armé un timeline de cómo va a ser el proceso de estudio. Ya me armé un plan de cómo voy a ir evaluando mi progreso y quiero poder compartírselo y quiero poder mostrárselo. Todavía estoy determinando de la forma en la que quiero llevarlo a cabo, pero quiero que esto sea evidencia tangible de que todos hemos llegado a estar en esas situaciones y quizás tú te encuentras en esa situación en este momento de posponer, porque no me siento preparada, porque no me siento lista, porque siento que todavía me falta. Y la realidad mayor es esa, que nunca vamos a estar 100% listas para tomar ese examen, para emprender, para lanzar ese negocio, para aumentar los precios de nuestro servicio, lo que sea que tú tienes tiempo dándole vueltas en la cabeza y hay una mínima parte de ti, esa vocecita interna que te dice como, sabes que deberías hacerlo, hazlo. Que esta sea tu invitación y no solo tu invitación, tu ejemplo textual de que lo puedes hacer. Así sientas que vas tarde, si sientas que todavía te falta, si sientas que te van a juzgar, en especial si lo que te está frenando de sobremanera es la posibilidad de fallar, es entender que eso es parte del proceso. Y también, como yo he llegado a internalizar y a aceptar que si ese llegara a ser el resultado antes de que termine el año, tengo la oportunidad de intentarlo de nuevo. Así aplica para cualquier cosa que estés posponiendo en este momento. Puede que a lo mejor en esos primeros años del emprendimiento no salga como tú quieras. Igual lánzate. Pueda que cuando aumentes los precios de lo que ya vienes ofreciendo desde hace tiempo, hayan personas que te digan, eso está muy caro y no lo puedo comprar. Igualmente hazlo porque sabes que tu negocio merece ese aumento y porque van a llegar los clientes que van a entender el valor de eso que tú estás ofreciendo, que van a entender de que tú eres la persona con la que desean trabajar, que se van a ver vistas y se van a ver comprendidas y van a decir, ella es la persona que me va a permitir llegar de punto A a punto B. Y va a suceder cuando tú dejes ese paso de autoconfianza y de confianza hacia tu negocio, de lo que vale y de cómo lo deberías estar cotizando en este momento. Nuevamente, cualquier sea la meta, el objetivo, ese sueño que tienes tanto tiempo deseando, que a lo mejor también te has visto en situación de justificar el por qué no has empezado a dar los pasos. A lo mejor en este momento, y espero que así sea, con este episodio de podcast te des cuenta de que la realidad es que eran excusas, de que la realidad es mucho más fácil quedarte en la zona de confort o mínimamente quedarte en donde te encuentras en este momento, porque es lo conocido, porque ya sabes cómo funciona y así hay una parte de ti deseando un siguiente nivel. Ya sabes manejar esto, entonces ¿para qué vamos a estarnos exponiendo a la posibilidad de fallar, a la posibilidad de que no salga como uno quiera? Eso es parte de la vida y es parte del proceso y es mucho de lo que les voy a estar compartiendo y mostrando en los próximos meses. Así que espero que esta sea tu invitación al menos a explorar qué es eso que vienes posponiendo, en dónde estás usando justificaciones o lo que tú crees que son justificaciones cuando en realidad son excusas, y cuál es ese proceso que puedes empezar a compartir con tu audiencia, con tus amistades, con tu círculo cero. A lo mejor para ti no es por el lado de redes. Ten una red de apoyo a lo que tú les hagas saber, esto es algo en lo que estoy trabajando, y que sean tus accountability partners. Y si es parte de tu presencia digital o de lo que quieres mostrar, permítete hacerlo desde el día 1, con miedos, con dudas, con excusas, con el no sé qué va a pasar y que irán a decir, no importa, pero lánzate. Esas son las historias, esos son los journeys, esos son los caminos que inspiran a otros, que alientan a otros, que les hacen ver de, ok, si ella pudo empezar desde ese punto y está dando estos pasos, a lo mejor todavía no ha llegado a la meta, pero sigue intentándolo y sigue trabajando en ella y sigue poniendo un pie delante del otro, quizás yo también puedo hacerlo.
Y qué increíble debe ser el poder tener ese impacto y ese efecto en otras personas, así no sepas que lo estás haciendo. Pero es el saber que tu journey, el tu building in public y el tu mostrar esa vulnerabilidad y esa capacidad de decir, aún sabiendo que hay una posibilidad de fallar, lo voy a hacer, puede tener un impacto increíble y maravilloso en los demás. Y que eso sea suficiente razón para hacerlo. Gracias nuevamente por acompañarme. Bienvenidos a este nuevo journey, este nuevo camino, este proceso de Mindset to License. Es con el nombre con el que estoy jugando, pero puede evolucionar o cambiar. Pero acompáñame en este journey. Gracias por seguirme acompañando por este espacio. Y como siempre, nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.